Paz a vosotras, hermanas. Por este medio les mando la escuela que corresponde a este sábado. Vamos a iniciar con una oración y les voy a pedir que con toda humildad y con toda reverencia pues la hagamos. Vamos a orar, mis hermanas. Dios Todopoderoso que habitas en luz inaccesible, gracias te damos, Señor, porque hasta estos momentos nos has permitido la vida, porque gracias a tu gran misericordia nos has llenado de salud, nos has permitido tener una familia, tener un techo, tener comida y vestido. Muchas gracias, Señor, porque sin ser merecedores, tu amor y tu bondad siempre se han manifestado en nuestra vida. Ahora, Señor, te pido que seas con cada una de nosotras, que nos bendigas, que hallemos gracia delante de tus ojos, para que nos des siempre un corazón humilde para poder escudriñar tu palabra, Señor. Te pido que abras nuestro entendimiento, que derrames de tu Santo Espíritu para que podamos comprender lo que las Sagradas Escrituras nos dicen, Señor. Te pido también, Señor, que permitas que en nuestro corazón solamente haya humildad, haya esa disposición para poder escuchar, para poder atender a tu llamado. Si hay algo que estorbe en la comunión contigo, yo te pido que lo quites, Señor. Si hay alguna necesidad o alguna enfermedad que nos impida conectarnos contigo, yo te pido que suplas cualquier necesidad, Señor, porque sabemos que si confiamos en ti, lo demás vendrá por añadidura. Te pido también, Señor, que bendigas a cada una de mis hermanas, que tú seas con ellas, que tú les des de tu Santo Espíritu para que puedan guiar a sus familias, para que puedan guiar su vida. También te pido, Señor, que ahora en esta noche que nos disponemos a estudiar un poco más, todos nuestros sentidos estén puestos para poder escudriñar un poco más de tu palabra, para que podamos llevar siempre a la obra lo que tú nos dices, Señor. Te pido también, Señor, que si hay alguna enfermedad, tanto física como espiritual, que agobia a tus hijas, yo te pido que las escuches, Señor, y que conforme a tu gran misericordia, pues tú les respondas, Señor. Te pido todo esto juntamente con el perdón de nuestras faltas, no por méritos que tengamos, Señor, porque sabemos que no los tenemos, sino por los méritos de aquel justo que murió en la cruz, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues vamos a comenzar en esta escuelita que corresponde al día 7 de septiembre y pues vamos a analizarla. Dice de la siguiente manera el título: El propósito de Dios en las interacciones humanas. El objetivo es reconocer a través de la historia de Ruth cómo Dios teje su propósito divino a través de las decisiones y acciones humanas, incluso en las circunstancias más difíciles. Bueno, pues el objetivo nos lleva a que todas nuestras decisiones eh, y todo lo que hagamos de algún modo tiene un propósito y Dios nos va a ir manifestando ese propósito ahora sí que conforme nosotros vayamos avanzando en nuestra vida. Y dice aquí que aún en las situaciones más difíciles. Y pues vamos a analizar esas situaciones difíciles y cómo Dios de algún modo cumple un propósito en nuestra vida. Dice Isaías 55 del 6 al 13. Vamos a leer la lectura bíblica que dice de la siguiente manera: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Aún dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe.
porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá haya, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Amén. Bueno, pues en la lectura dice que debemos de buscar a Dios mientras puede ser hallado y que nosotros que estamos en pecado, dice, pues vuélvete de tu camino, porque Dios es misericordioso y Dios nos perdona. Y también nos dice que los pensamientos de Dios no son para nada nuestros pensamientos. Así como hay una distancia entre el cielo y la tierra, así los pensamientos de Dios con respecto a los de los hombres. Y dice que tiene una función la palabra de nuestro Dios en nuestra vida. Dice que no tiene que volver vacía, sino antes hace lo que corresponde en nuestra vida. Y dice que saldremos con alegría y dice, tiene que, en lugar de haber estos árboles que no dan fruto, como la zarza o como la ortiga, dice que va a crecer el haya y el arrayán. Entonces, la palabra de nuestro Dios de algún modo tiene que fructificar, tiene que producir. Y si a lo mejor nuestro corazón está impíamente caminando, tenemos que volvernos a nuestro Dios, que Dios es misericordioso y nos va a perdonar. Dice el versículo para memorizar, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55:9. Amén. Esto es importante porque en ocasiones pensamos que mi pensamiento es igual al de Dios. Sin embargo, el profeta Isaías nos deja claro que así como existe una distancia entre el cielo y la tierra, así esa distancia existe entre nuestros pensamientos y los de Dios. Y vamos a ver en el desarrollo del tema cómo Dios va acomodando las cosas, pero todo va a depender de las decisiones que nosotros tomemos. Dice el tema bíblico, la historia de Ruth nos enseña que Dios está presente tanto en los momentos de alegría como en los de adversidad. A menudo pensamos que Dios solo actúa en las etapas de plenitud, pero Ruth y Noemí nos muestran que incluso en las pérdidas y en el duelo, Dios está trabajando para cumplir su voluntad perfecta. Ruth 1:16 y 17. Es decir, nosotros a lo largo de nuestra vida, Dios va a actuar en nuestra vida, pero independientemente ahora sí que aquí nos dice, tanto en las situaciones positivas como en las adversas, Dios va a actuar. Pero esto tiene mucho que ver con lo que veíamos en la escuela pasada. Nuestras decisiones en nuestra vida van a van a influir, vaya en nuestro desarrollo y en nuestra comunión con Dios, en esta relación que tenemos que establecer con Él. Y les digo, independientemente, o sea que Dios, sus pensamientos son buenos para con el hombre, también influye las decisiones que nosotros tengamos en nuestra vida. Y dice Salmo 34:18, dice de la siguiente manera, 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu. Amén. Es decir, si a lo mejor nosotros nos encontramos en esta situación de quebrantamiento, en esta situación, en situaciones difíciles, Dios está cerca. Dios está siempre con nosotros y va a cumplir ese propósito en nosotros cuando nosotros tomemos las decisiones correctas y nos acerquemos a nuestro Dios. Dice el siguiente párrafo, Ruth, a pesar de la situación de viudez y pobreza, decide quedarse con Noemi y seguirla a un país desconocido. Esta decisión tomada bajo la inspiración de una fe profunda fue clave para desencadenar una serie de eventos divinamente orquestados. Al elegir actuar según la inspiración divina, Ruth
en parte de un propósito mucho mayor que incluso superaba su comprensión. Proverbios 3 5 al 6. En este párrafo nos dice que Ruth tomó la decisión de seguir a Noemi y dice dejar totalmente su país para irse a un país totalmente desconocido, con costumbres y pensamientos diferentes a los que ella tenía. Dejó a sus padres, dejó a sus hermanos para seguir a Noemi. Realmente, yo lo llegué a comentar en algunas de las escuelas, fue una decisión bastante difícil. ¿Por qué? Porque nosotros que fuimos adheridos al pueblo al pueblo de Israel, nos resulta difícil adoptar todas las leyes de nuestro Dios. Imagínense a ella, que también provenía de un pueblo ajeno a Israel. Entonces, prácticamente estamos en las mismas condiciones que ella. Entonces, resulta bastante difícil, pues, cambiar nuestra manera de pensar. Los pensamientos son diferentes, las costumbres son diferentes y pues es su familia. Al final nosotros como seres humanos necesitamos de nuestra familia. Entonces, para ella fue bastante difícil y tal vez a su entender, pues no comprendía lo que estaba pasando. Sin embargo, ella decidió por Noemí y dice Proverbios capítulo 3 5 y 6. Dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Es decir, en nosotros siempre debe de existir esa humildad para reconocer a nuestro Dios en nuestro corazón y y él enderezará nuestros caminos. Y dice, no seas sabio en tu opinión. Es decir, siempre que nosotros vayamos a tomar una decisión, es importante tomar el consejo de nuestro Dios para no equivocarnos, para que nosotros siempre tomemos las decisiones adecuadas. Si en algún momento tomamos una mala decisión, aún esa mala decisión trae un aprendizaje, trae un propósito en nuestra vida, que es aprender y ir modificando las conductas a modo de llegar a esa plenitud que Dios nos pide. Y dice el siguiente párrafo, la lealtad de Ruth hacia Noemí y la redención ofrecida por vos no son solo actos de bondad humana, son manifestaciones de la misericordia de Dios que entrelazados revelan su plan redentor. Cada uno de estos actos, aunque puedan parecer aislados, es un eslabón en la cadena de su propósito eterno. Ruth 2:12 y 4:10. Es decir, la, la lealtad que mostró Ruth hacia Noemí, dice, tuvo su recompensa porque hubo un rescate por parte de vos. Y esta decisión que ella toma al seguir a Noemí, el seguir los consejos de ella para poder buscar este redentor que necesitaban y poder recuperar parte de la herencia de Noemí, pues tenía un propósito. Y dice aquí, dice, realmente era un plan redentor, porque como sabemos, Ruth, prácticamente su descendencia, pues de ahí viene Jesús. Entonces, de algún modo cumple con el propósito, pero todo fue a partir de esta decisión que tomó al seguir a Noemi. Y dice el siguiente párrafo, es impresionante leer los últimos versículos del libro de Ruth y observar cómo la genealogía de Mateo revela la trascendencia de las decisiones aparentemente pequeñas. Al reflexionar sobre la decisión de lealtad de Ruth hacia Noemí, nos damos cuenta de que lo que podría parecer un acto menor tiene el poder de influir en el curso de la historia. Esta elección no solo afectó sus vidas inmediatas, sino que también se convirtió en una pieza fundamental en el linaje mesiánico. Ruth, una moabita, se integra en la comunidad de Belén y, y eventualmente en la genealogía de Jesucristo, demostrando cómo Dios utiliza nuestras decisiones fieles para tejer su propósito redentor a lo largo de las generaciones, según Ruth 4:17 y Mateo 1:5. Amén.
Es decir, la decisión que tomó Ruth la llevó a ser parte de esta descendencia de donde iba a venir el Mesías. Y dice, aparentemente son decisiones sencillas, sin embargo, hay una gran trascendencia. Y era lo que veíamos en la escuela pasada. En el caso de Eva y de Adán, si ustedes leen el libro del Génesis capítulo 2 y capítulo 3, esa decisión que tomó de comer de aquel fruto en el cual sabía que iba a morir, hasta nuestros días nos viene afectando, porque nosotros ya no tenemos esa eternidad con la que fuimos creados, sino que nosotros la vamos a obtener a través de Jesucristo. De algún modo conocimos el pecado y de algún modo son luchas que tenemos que tener nosotros. Entonces, esa decisión que tomó Eva de comer aquel fruto, hasta nuestros días trae secuelas y seguimos arrastrando. Pero así como por Adán entró la muerte, pues también por un hombre entró la vida. Entonces, es lo que nos dice este párrafo, de que las decisiones son importantes y antes de poderlas tomar, nosotros tenemos que consultar a Dios, porque tiene todo un propósito dentro de la vida, pues es aprender, es mejorar, es obtener aquellos frutos que nos van a hacer mejores cristianos, estar más cerca de nuestro Dios, estar en esa comunión. Dice el siguiente párrafo, si en el gran esquema de la creación podríamos pensar que nuestras acciones cotidianas son insignificantes. Sin embargo, Dios nos asegura que cada acto de bondad y cada decisión justa tiene un lugar en su plan. Como Él dijo a su pueblo, somos pueblo especial, obra de sus manos para glorificarte. En la vida de Ruth, como detalle, en la, Ruth, en la vida de Ruth, cada detalle, desde la recolección de espigas hasta los campos, hasta en matrimonio con vos, contribuyó al cumplimiento de la promesa divina. Primera de Pedro 2:9. Es decir, todas las decisiones que tomó Ruth fueron importantes para su vida. Y Dios fue cumpliendo su voluntad en Ruth, porque tomó decisiones acertadas. Y aún considero las desacertadas o las equivocaciones, siempre debemos de obtener el aprendizaje, porque nos va a hacer mejores seres humanos, nos va a acercar a nuestro Dios, aunque hay una línea tan ligera de que podamos alejarnos de Dios. Sin embargo, tenemos que confiar en nuestro Dios para que nos vaya acercando. Dice Primera de Pedro 2:9, dice de la siguiente manera, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdote, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Es decir, Dios nos ha dado esa oportunidad y esa oportunidad nuestros padres o quienes quienes de quienes descendemos y que son a lo mejor evangelizados, aceptaron la invitación. Entonces nos llegó a nosotros la, la palabra de nuestro Dios. Y es importante la decisión que ellos tomaron porque gracias a la decisión que tomaron somos lo que ahorita somos. Es decir, tenemos los elementos para poder decidir de la manera correcta. Dice el siguiente libro, perdón, el siguiente párrafo. El libro de Ruth nos invita a mirar más allá de lo ordinario y ver cómo Dios puede estar tejiendo su propósito a través de cada una de nuestras decisiones. Esta perspectiva no solo enriquece nuestra comprensión de la soberanía divina, sino que también nos permite estar seguros de que ninguna de nuestras acciones es pequeña o irrelevante en los ojos de Dios. Sigamos adelante inspirados y guiados por la certeza de que nuestras interacciones humanas son campos fértiles donde Dios cultiva su voluntad perfecta. Y vamos a leer Efesios 2:10. Y aquí lo que podemos rescatar es de que todo tiene un propósito y ese propósito nosotros tenemos que encontrarlo. Dios nos va a ir perfeccionando a través de las decisiones. Y en ocasiones, pues sí, nos llegamos a equivocar y pues acudimos a nuestro Dios, ¿no?
acudimos a Dios para pedir perdón y para seguir adelante. Dice Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Amén. Es decir, Dios, a través de sus mandamientos, el propósito es que nosotros vivamos y que tengamos esa paz, pero tenemos que obedecer, que es lo que a veces nos resulta un poco complicado. Dice, vamos a ver que las decisiones en nuestra vida son importantes y a mí me gustaría citar un caso bíblico donde vemos que aún las decisiones no tan acertadas o equivocadas, pues tienen un propósito y ese propósito es crecer espiritualmente y tal vez contribuir a la edificación de la iglesia. Dice así, Génesis capítulo 45 del 1 al 7 dice así, dice, o sea, vamos a ver la historia de José, cómo sus hermanos por envidia deciden primeramente matarlo. No pudieron hacerlo, luego lo echan en una cisterna, no lograron su propósito y después dice que lo venden a unos ismaelitas y va a dar a Egipto él solo y pues vamos a ver que tiene una serie de circunstancias adversas, desde el momento que lo acusan de algo que él no cometió, desde que lo meten a la cárcel, él tiene ciertas situaciones adversas. Sin embargo, vamos a ver cómo concluye la historia de José. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de conmigo a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a entonces se dio a llorar a voz en grito, y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo a José, a sus hermanos, llegaos ahora a mí. Y ellos se llegaron y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Amén. Bueno, vamos a leer el 6 y el 7 para que veamos. Dice, y que ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en que ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para que vosotros quedaseis en la tierra y para darlos vida por medio de grande salvamento. Amén. Vemos la historia de José, de todas las circunstancias adversas que le pasan y sus hermanos al enterarse que él era, dice que se entristecen y lloran el verlo. Entonces, porque siempre procuraron su mal. Y les dice José, no se entristezcan, porque tenía un propósito, el preservar la vida, porque ellos fueron a Egipto a recolectar alimento para ellos, para sus familias, para su padre. Entonces Dios todo lo que le pasó, todo lo adverso, lo convirtió para algo positivo, para algo que él tenía que aprender. Y dice en los versículos que leímos que pues realmente él cumplió con el propósito que Dios le había encomendado y dice, y de algún modo contribuyó también a ayudar a su familia, porque gracias al alimento que les dio, ellos pudieron sobrevivir. Y algo que nos surge aquí es, dice, realmente Dios tiene un propósito para con nosotros, pero si nosotros no contribuimos, no queremos, Dios no, en realidad no nos fuerza, porque tenemos esa libertad de elección. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 15 versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, que he quebrantado el dicho a Jehová y tus palabras temí de Jehová, porque temí al pueblo, perdón, y,
y consentía la voz de ellos, perdona pues ahora mi pecado. Amén. Es decir, Saúl, una decisión le llevó a que su descendencia y él no fueran afirmados en el trono de Israel. Entonces, de algún modo, sí vivía en Jerusalén, sí tenía prácticamente el reino, pero una decisión incorrecta, pues realmente ninguno de sus hijos logró reinar sobre todo Israel. Entonces, vemos que aun por mínima que sea la decisión que tomemos, pues realmente va a afectar. Y no va a afectar no nada más a nosotros, sino en el caso de Saúl, afectó a sus hijos. Y a sus hijos, como dicen vulgarmente, pues se los llevó entre los pies, porque nunca se afirmó su reino. Entonces, vamos a ver aquí unas condiciones totalmente diferentes que es necesario que nosotros tomemos en cuenta. En el caso de David, que también tuvo errores, que también tuvo pecados, vemos una reacción totalmente diferente. En el caso de David, vemos una reacción humilde, una reacción que le va a permitir cambiar y que todo lo que le suceda va a ser para bien. Caso contrario al de Saúl, vemos que él cometió pecado y comenzó una tras otra hasta el momento que Dios lo rechazó de ser rey sobre Israel y le dijo que su familia no iba a afirmarse, ¿no? Y vemos que murió Jonathan, vemos que algunos de sus hijos también murieron. Entonces realmente vemos que las decisiones incorrectas van a traer consecuencias y muchas veces esas consecuencias no son gratas y no nada más para nosotros, sino también para nuestras familias. Eso es lo que vemos en las historias. Igual en el caso de José, a lo mejor él no tuvo la decisión de que lo vendieran, pero sus hermanos sí. Y ellos pensaron en hacerle un mal, sin embargo Dios preservó su vida y eso que ellos señalaban, pues lo convirtió para un bien. Entonces, en esta escuelita podemos aprender que todo va derivado de las decisiones que tomemos, independientemente a veces las decisiones incorrectas, Dios todo lo trae para aprendizaje, porque si nosotros no nos equivocamos, difícilmente vamos a aprender. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Acudimos a la misericordia de Dios para que nos perdone y podamos seguir avanzando. Dice allá en Romanos 8, 20, 28, dice de la siguiente manera. Dice, y sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que confiesan, a los que conforme al propósito sean llamados. Amén. Es decir, todas las cosas, independientemente de aquellas decisiones incorrectas, tenemos que sacar el provecho positivo para no alejarnos de nuestro Dios, para acercarnos. Todo tiene que tener ese enfoque, porque en ocasiones, ¿qué es lo que pasa? Que si algo me enfermo, si algo no me sale, quien resulta responsable es Dios. Nunca vamos a asumir nuestra responsabilidad. Por eso les digo, en el caso de David y Saúl, vemos esos ejemplos tan claros que Saúl nunca aceptó la responsabilidad de haber pecado. Siempre su responsabilidad estaba hacia el pueblo, hacia sus príncipes, porque estaban mal. Sin embargo, vemos que esas decisiones incorrectas, pues permitió que su reino no se afirmara. Entonces, realmente dice allá en Salmo 103, 13 y 14, nos dice que Dios conoce nuestra situación, conoce nuestra, nuestras relaciones humanas, pero tenemos nosotros que seguir el código y ese código pues está aquí en la Biblia. Dice Salmo 103, 13 y 14. Dice, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y acuérdase que somos pueblo. Amén. Que somos polvo, perdón. Que somos polvo. Amén. Es decir, Dios es como ese Padre que se compadece de nosotros. Y a veces yo lo comparo mucho
con los padres. Es decir, Dios siempre va a querer el bien para nosotros. Pero sin embargo, si nosotros nos equivocamos, Dios está ahí. Dios está presente para levantarnos y para que nosotros continuemos, porque es como, es un padre para con nosotros. Es como nosotros con nuestros hijos. Si ellos se equivocan, yo he visto familias en la iglesia que sí, a lo mejor se tienen fallas, pero a lo mejor ahorita no te hablo, pero ya después te voy a apapachar y también te voy a ayudar a salir. Ya te equivocaste, ahora me queda ayudarte a resolver. Entonces, así es Dios con nosotros. No con esto quiero que piensen que pues vamos a estar pecando, ¿no? Porque tenemos un Dios misericordioso, un Dios que nos compadece y que sabe lo que tenemos en nuestro corazón. Dice, conoce nuestra condición. Y el propósito de Dios es que todos nos salvemos, que todos procedamos al arrepentimiento, que procedamos nosotros a tomar mejores decisiones para poder nosotros alcanzar esa vida eterna. Entonces, aquí lo que podemos concluir es de que siempre el propósito de Dios va a estar en nuestras vidas. Desde que nosotros lo elegimos, Dios va a estar en nuestra vida, pero siempre en nosotros debe de existir la humildad y ese consejo para poder escuchar y para poder nosotros decidir de la manera correcta. Esto es lo que nos lleva a la escuelita, a que sí, tenemos un propósito, pero si nosotros nos alejamos de nuestro Dios, ese propósito difícilmente se va a cumplir. Y vamos a estar cayendo, 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 porque no tenemos claro el propósito. Sin embargo, Dios es claro en los propósitos que nos va determinando y de acuerdo a nuestra capacidad, porque Él conoce tu condición. Él no te puede implementar cargas que no puedas llevar. Son cargas que podemos sostener y que de algún modo nosotros tenemos que aprender de ellas, aprender de estas circunstancias de la vida, por muy difíciles que sean. Dice la actividad en casa. Dice, en esta ocasión, para darle continuidad a la construcción del periódico mural y la línea del tiempo, coloca en una lista las decisiones que tomaron Noemi, Ruth y vos, a fin de que podamos darnos cuenta de que no hay decisión pequeña en el plan de Dios. Expliquen cómo cada elección contribuyó al cumplimiento del propósito de los, perdón, dice, contribuyó al cumplimiento de propósitos mayores y reflexionen sobre cómo estas decisiones influyeron en el curso de la historia bíblica. Amén. Bueno, pues empezamos. La primera decisión que tomó ella fue seguir a Noemi, dejar a sus padres, dejar a su familia. Fue la primera decisión que ella tomó. La siguiente decisión es el que Noemí le aconsejara cómo encontrar ese reposo, cómo encontrar aquella persona que la iba a rescatar. Ella escuchó, ella tomó la decisión de escuchar el consejo y hacerlo. Entonces, realmente si analizamos el libro de Ruth, pues está basado en estas decisiones. Vemos que ella siempre estuvo apoyada por su suegra. Su suegra fue la que le, la evangelizó y siempre estuvo apoyada por ella, pero las decisiones al final del día las tomó Ruth. Ruth tenía esa capacidad de elegir y de decidir qué era lo que iba a hacer con su vida. Y yo lo que les comentaba a una de mis hermanas es de que si nosotros leemos el libro de Ruth, vemos que al principio Noemí no quería llevarla. Noemí no la quería llevar. ¿Pero por qué razón no la quería llevar? Porque realmente vemos a Noemí sin nada, porque así lo expresa. Dice, pues ahora sí que llegué llena y ahora estoy vacía. Entonces, realmente si leemos la historia, dice el capítulo 1, dice que cuando habla con ellas, dice, Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, que yo ya soy vieja
para ser para varón. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche fuese con varón, y aún partiese, y aún pariese hijos, habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes. Habían, dice, habían vosotros de quedarlos sin casar por amor de ellos. No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Mas ellas, alzando otra vez su voz, lloraron, y a Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a tu pueblo y a sus dioses, vuélvete tras ella. Y Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y así me dé, que solo la muerte hará separación entre mí y ti. Y viendo Noemi que estaba tan resuelta a ir con ella, dejó de hablarle. Es decir, también vemos aquí que Noemí pues realmente le dice y le aconseja pues vuélvete a tu familia, porque yo ya no tengo más hijos y si los tuviera tendrías que esperar. Sin embargo, Ruth, su paciencia, su lealtad con Noemí la hizo quedarse con ella. Entonces, vemos que tal vez lo que pensaba Noemí pues era pues yo qué le ofrezco, ¿no? No tengo nada. Y vemos que, que ellos tenían esa pobreza, porque Ruth salía a trabajar. Y esa actividad que Ruth hacía de recolectar y todo, esa era para los pobres. Es decir, los que tenían sus terrenos, sus parcelas, tenían ahora sí que el mandamiento que tenían que dejar algo para las viudas, para los pobres. Entonces vemos que tenía una calidad de pobreza. Yo no sé cómo viviría en Moab, tal vez a lo mejor era un pueblo más próspero, pero ella dejó su pueblo, dejó a su familia para seguir a Noemi y para alcanzar esa misericordia con Jesús, porque pertenece a su genealogía. Entonces, por lo tanto, vemos que el propósito de Dios se cumple, a pesar de las adversidades, a pesar de lo que nosotros como seres humanos vayamos viviendo, pues Dios está cumpliendo en nosotros su propósito, pero es cuestión que nosotros nos dejemos moldear, porque dice allá en Pedro que no tiene por tardanza, sino que es paciente con aquellos que pecamos. ¿Para qué? Para poder alcanzar, porque su objetivo es que todos seamos salvos y procedamos al arrepentimiento. Entonces, vamos a tener que hacer estas decisiones para poderlas compartir, porque la vida está basada en decisiones. Entonces, podemos ver que el propósito de Dios, pues, era contribuir a ese árbol genealógico de nuestro Maestro Jesús. Y pues la actividad en casa es tómate el tiempo a lo largo de la semana para platicar con tu familia sobre la enseñanza de esta lección. Con ayuda de ellos, contesta las siguientes preguntas. ¿Dios ha utilizado en algún momento alguna decisión personal para impactar de manera beneficiosa en su iglesia u otras personas? Sí, sabemos que Dios va a actuar siempre en nuestra vida. Dice, ¿cómo nos sentimos cuando somos utilizados por Dios para llevar su bendición, para llevar la bendición? Pues esa, yo creo que cada quien se tiene que autoanalizar. ¿Cómo nos sentimos cuando somos utilizados por Dios? Cuando nos dejamos guiar por nuestro Dios, nos dejamos educar por nuestro Dios. Dice, ¿cómo nos sentimos? Creo que cuando somos instrumentos del amor de Dios, nos sentimos bien, nos sentimos en paz y sabemos que estamos creciendo, sabemos que vamos a hacer las cosas mejor. Entonces, eso es lo que tenemos que comentar y lo que tenemos que hacer en casa con nuestras familias es reflexionar sobre estas preguntas que nos dicen, ¿no? Dice, ¿y qué debemos hacer para que Dios nos pueda utilizar de manera benéfica?
pues tener cierta humildad en nuestro corazón, ser dóciles. Si somos dóciles nosotros, pues prácticamente vamos a ir nosotros, aprendiendo, nos vamos a dejar guiar por parte de Jesús. Entonces, realmente tenemos que tomar conciencia para poder hacer las cosas de manera correcta, porque entendamos que la vida está llena de decisiones y esas decisiones impactan nuestra vida, pero también a veces impactan nuestra familia y a veces nos puede llevar consecuencias negativas. Bueno, mis hermanas, pues esta es la escuelita, esperando que les sea de utilidad. Me despido, pero antes vamos a hacer una oración con toda humildad y con toda reverencia. Vamos a orar, mis hermanas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque hasta estos momentos nos permitiste estudiar un poco más de tu palabra, porque gracias a tu gran misericordia nos permitiste tener techo, calzado y comida para sostener nuestra materia. Gracias, Señor, porque no somos merecedores, sin embargo, tu bondad siempre se manifiesta en nuestras vidas. Permítenos, Señor, entender tu escuelita, permítenos desarrollar lo que necesitamos para poder estar en comunión contigo, porque sabemos, Señor, que si nosotros pecamos voluntariamente, pues nos vamos alejando de ti, Señor. Te pido que siempre nos des un corazón dispuesto, un corazón dócil para seguir adelante. Danos la humildad que necesitamos para poder escuchar tu voz, para poder oír tu llamado, Señor. Y si somos instrumentos tuyos, Señor, permítenos siempre ayudar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, ser una piedra que edifique y no una que destruya, Señor. Permite que todas nuestras acciones sean moldeadas por ti, Señor, que tu Santo Espíritu toque nuestros corazones y nos transforme. Te pido también, Señor, que bendigas a cada una de mis hermanas, que seas con ellas, que bendigas siempre sus hogares, Señor, y que siempre les des ese corazón dispuesto para escuchar tu voz, para atender a tu llamado y para poder reflexionar en tu palabra, porque sabemos que todo lo que haces en nuestra vida, pues es para nuestro bien, es para ir aprendiendo, para poder desarrollar los frutos de tu Espíritu, Señor, porque sabemos que vamos educándonos y que vamos aprendiendo día con día. Yo te pido, Señor, que siempre seas con nosotros, que siempre abras nuestros sentidos para que podamos apreciar tu presencia y podamos valorar lo que tú nos enseñas, Señor. Si estamos en alguna situación difícil en la cual necesitemos aprender, yo te pido que nos abras nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, para poder aprender y seguir adelante. No permitas que nos encasillemos en las adversidades y que nos alejemos de ti, sino por el contrario, que nos vayamos acercando a ti. Te pido, Señor, también que bendigas a cada una de mis hermanas que se han unido a esta semana de ayuno. Yo te pido que las escuches y que siempre alcancemos esa gran misericordia tuya, Señor, para que nos respondas conforme a tu gran amor. Señor, te pido que seas con ellas, con sus necesidades, Señor, que suplas cualquier necesidad que ellas tengan, de acuerdo a tu voluntad, Señor, porque sabemos que tus pensamientos son diferentes a los nuestros, Señor, pero sabemos que todo lo que tú nos hagas vivir es porque tenemos que aprender, Señor, y porque siempre vamos a tener esa comunión contigo. No te vamos a ir conociendo cada día más, Señor, en todas nuestras experiencias de vida. Yo te pido que seas con nosotras, que no nos abandones, Señor. También te pido, Señor, que si hay algún enfermo o enferma dentro de tu pueblo, tú, yo te pido que seas con ellas, que que si es tu voluntad que alcancen la sanidad, se las otorgues y que siempre en ellas haya ese agradecimiento, ese reconocimiento hacia ti, porque sabemos que todo proviene de tu mano, Señor, y que tú tienes pensamientos de paz para con nosotros, porque nos has dado esa oportunidad de ser tu pueblo. Te pido, Señor, que nos dé siempre ese corazón dispuesto para seguir luchando y para mantener nuestra oportunidad de ser tu pueblo. Señor, te pido también que que bendigas a todos y cada uno de los que conformamos tu iglesia, que siempre estemos dispuestos a aprender y dispuestos a transformar nuestro corazón. Te pido también, Señor, que bendigas a tu ministerio, que bendigas a nuestras autoridades civiles, para que puedan siempre ver
por nosotros, Señor. A nosotros danos un oído circuncidado para que podamos dejarnos guiar, Señor. Toca nuestros corazones y aumenta nuestra fe. Que no haya en nuestro corazón alguna raíz de amargura que nos aleje de ti, sino por el contrario, siempre ese amor que tú nos has dado siga produciendo, siga multiplicándose para poderte conocer, amarte y respetarte. Te pido que en esta noche nos concedas un sueño restablecedor de fuerzas y que si es tu voluntad el día de mañana levantarnos, Señor, yo te pido que siempre en nuestra boca haya una palabra de agradecimiento y de reconocimiento hacia ti, entender y valorar que tu bondad y tu amor nos ha alcanzado, Señor. Yo te pido que nos bendigas y que nos concedas ese sueño restablecedor de fuerzas para, si es tu voluntad del día de mañana, continuar con nuestra vida, siempre en tu presencia, siempre llenos de tu espíritu. Todo esto te lo pido, no por méritos que tengas, Señor, porque sabes que no los tengo. Te lo pido por tu Hijo amado, quien murió en la cruz y que por él alcanzamos la reconciliación contigo. Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues les agradezco que se hayan unido a esta semana de ayuno. Todavía falta una de mis hermanas para concluir la semana. Todavía hay días disponibles, falta todavía el día sábado y domingo para poder completar la semana. Quienes quieran hacerlo, mis hermanas, pues las invitamos para que se unan a esta semana de ayunos. Normalmente es al inicio del mes, entonces lo hacemos por 7 días y pues siempre manifestando a nuestro Dios nuestras necesidades y siempre confiando en Dios que todo lo que Dios nos responda pues es por nuestro bien. Les mando un fuerte abrazo, que Dios las bendiga. Paz a vosotras.